Hola, muy buenas. Soy J. Norte de metanorte.org y en este capítulo personal quiero daros un poco mi opinión sobre la jubilación. Por eso lo meto básicamente en un capítulo personal. Quiero que tengamos en cuenta el hecho de que sabéis que yo soy una persona que aboga por invertir a nivel personal y que aboga porque pues, todo el mundo, dentro de lo posible, invierta, pero con cabeza, de forma de invierta relativamente segura, basándose simplemente en estadísticas y en diversificación y en automatización de forma lógica. Pero bueno, no quiero centrarme tanto en eso en este vídeo, aunque era importante decirlo para que se entienda mi opinión sobre cómo más o menos gestionar tu jubilación, sino sobre la jubilación en sí misma. Tenemos que tener en cuenta que el hecho de jubilarse y recibir una pensión, ya sea pública o privada, es algo relativamente joven, ya que si nos paramos a mirarlo, hace 100 años aproximadamente, la esperanza de vida era, pues, muchísimo menor de lo que es ahora. Rondaba los 30 años y por lo tanto hemos alargado la esperanza de vida unas 2,5 veces en 100 años. Eso es mucho y eso ha provocado que, pues, al menos según mi opinión, así a grosso modo, aunque podríamos matizar mucho, pues, debido a la revolución industrial y a los avances en materia de medicina y de salud, no solamente se alargue la esperanza de vida, sino que modifiquemos un poco el modelo de trabajo debido a la expansión de la edad general, y que por lo tanto cuando una persona deja de tener un físico, o bueno, en algunos casos un estado mental, que le permita trabajar de forma productiva y o eficiente, pues deba retirarse. Y debido a que está trabajando durante una buena cantidad de décadas, pueda recibir un sueldo pasivo para pues, vivir lo que le queda de vida. Sin embargo, tenemos que entender que generalmente, por desgracia, esa vida se entiende como una vida de declive físico y mental progresivo. Estamos hablando de un envejecimiento de la tercera edad. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta nuevamente que las cosas han cambiado, como han cambiado hace 100 años, en la última década, ya que, como sabéis, el progreso humano en los 100 últimos años ha sido bastante abrupto con respecto a los cientos y cientos de años antes de eso. En la última década, por ejemplo, hemos terminado con el proyecto Genoma Humano y hemos secuenciado el ADN, convirtiendo a la medicina en una carrera lineal, a una carrera exponencial. Es decir, ya no aprendemos en materia de salud, medicina y biomedicina por ensayo y error, por así decirlo, sino que lo hacemos basándonos en técnicas exponenciales. Por ello es que, por ejemplo, cada año doblamos la información que obtenemos del cerebro a día de hoy, o estamos ya entrando en materia de reprogramación genética a través de, si no recuerdo mal, herramientas como el CRISPR, que son, bueno, CRISPR, que básicamente es una herramienta de codificación epigenética, por así decirlo. Bueno, genética, es muy complicado, podría dedicar solo un vídeo a eso, pero bueno, la cuestión es que estamos haciendo avances tecnológicos pues bastante importantes, los cuales impactan en nuestra calidad de vida, nuestra esperanza de vida y en cómo nuestra vida útil como trabajadores se alarga. Y recordemos que la esperanza de vida sigue alargándose de forma progresiva. Podemos discutir hasta qué punto hay un límite de la edad natural y hasta qué punto podemos romper esas normas o no, pero no quiero centrarme en eso en este vídeo. Podríamos entrar a debatir, si nos metiéramos en esos berenjenales, hasta qué punto la jubilación tendría o no sentido dentro de unas décadas, según podamos o no romper ciertas barreras naturales en el envejecimiento. Pero como no es seguro que vayamos a hacer eso, pues no quiero entrar en ese tema y vamos a asumir, siguiendo el dogma actual, que es, llega a un cierto punto en el que eres, pues al menos físicamente, no tan apto para trabajar como eras hace unos años y por lo tanto puedes retirarte. Bien, sabemos que esa fecha poco a poco se está alargando y sabemos, por lo tanto, que, por ejemplo, en España, de los 65, estamos ya barajando los 67 años, que podremos llegar incluso a barajar los 70 años y que eso podría continuar en las próximas décadas, porque seguimos manteniéndonos relativamente más jóvenes durante más tiempo o por lo menos estamos alargando nuestra esperanza de vida durante más años. Bien, la cuestión es, los países desarrollados cada vez tienen menos descendencia. Es decir, el número de hijos se ha reducido porque vemos que efectivamente ya no es necesario tener tantos hijos. Al menos ese es el motivo principal.
En algunos casos pueden ser también problemas económicos o incluso simplemente poder disfrutar de una mayor calidad de vida al no tener que cuidar de tantos hijos. Pero bueno, dejando de lado esos tres motivos, cantidad de hijos equivale a una menor calidad de vida, mayor cantidad de hijos equivale a un mayor gasto económico y pues ya no es necesario tener tantos hijos que contribuyan a la economía familiar o a la productividad. Tenemos que tener en cuenta que eso influye en la pirámide de población y hace que nuestra población siga envejeciendo cada año conforme más o menos ya sabemos. Y recordemos que el baby boom, por ejemplo, sigue envejeciendo y que si bien ahora mismo está en edad útil, llegará un momento en el que pase a estar en edad de jubilación y por lo tanto deje de ser población que aporte para ser población que pues, tome dinero, por así decirlo. Esto hace que poco a poco, pues al menos la idea de una jubilación pública suene cada vez más insostenible, aunque podamos discutir o no si es sostenible o no realmente, como podríamos discutir ideas como la renta básica universal en un futuro. Pero bueno, son ideas que si bien pueden o no ser factibles, sí que suenan por lo menos más comprometidas, ya que pues sí que es verdad que al menos en teoría la cantidad de gente que pues, debería estar aportando dinero en materia de impuestos para el Estado es menor en porcentaje a la cantidad de personas que ya están retiradas y no tienen por qué hacerlo. Eso nos indica pensar que probablemente sea importante invertir en un plan de jubilación privada como es el modelo de Estados Unidos, por lo cual yo creo que es lo más sensato. Ahora bien, hay que entender también que no todos los bolsillos pueden de forma significativa aportar a un plan de pensión privado. Ya comenté hace tiempo que si tú querías acumular un patrimonio de 300.000 euros, por ponerte un ejemplo, y aportabas simplemente 30 euros al mes, si recuerdo bien, ibas a tardar entre 51 y 62 años en promedio con un retorno de un 7% anual. Ahora bien, obviamente 30 euros es un presupuesto muy bajo de ahorro mensual. Si subimos ese presupuesto a 50, 100, 200 euros al mes, debido al interés compuesto, esa época se reduce de forma bastante significativa y entramos ya en un paradigma donde si empiezas a invertir desde una edad relativamente joven, 20-30 años, pues sí que terminas jubilándote en una edad razonable, inflación aparte, aunque a partir de los 200-300 euros el tema de la inflación sigue siendo razonable. Bueno, o debería seguir siendo razonable si mis cálculos... Pues, si los cálculos que recuerdo eran correctos. Ahora bien, en términos generales, esa es la conclusión. Yo creo que todo el mundo debería tener un plan privado para aportar a su jubilación en aras de no tener garantizado una jubilación pública para esas fechas. Porque no sabemos lo que va a pasar dentro de X décadas y la previsión es que efectivamente vamos a seguir alargando la esperanza de vida, la calidad de vida y va a ser más complicado que pues se puedan pagar tantas pensiones, asumiendo que sean un mayor número de pensiones para un menor ratio de personas que están trabajando. Ahora bien, podríamos llegar a discutir hasta qué punto es o no necesario jubilarse si llegan a producirse ciertos avances en los que se está poniendo cada vez más y más y más dinero, porque cada vez se están volviendo más y más y más conocidos. Estamos hablando de la famosa lucha contra el envejecimiento desde un enfoque más directo, ya no tratando tantos síntomas, por así decirlo, entre comillas, como pueden ser las típicas enfermedades del adulto o de la vejez, sino tratar el envejecimiento en sí mismo. Sabemos que hay aproximadamente unos 8 procesos fisiológicos que intervienen en el envejecimiento y que podemos tratar de forma individual, aunque también podemos hacer un abordaje más directo basado, por ejemplo, en una acción sobre los telómeros, que como sabemos son los extremos del ADN que influyen directamente en el envejecimiento y bueno, no me quiero extender demasiado ni ponerme demasiado técnico, pero bueno, creo que es importante que supierais un poco pues, mis ideas respecto al envejecimiento, porque creo que pues, pueden enriquecer un poco vuestro enfoque, a lo mejor o no, no lo sé, pero bueno, entiendo que quizás alguna de las cosas que os he dicho puedan no sonaros demasiado o ser un poco cuestionables, así que si tenéis cualquier punto de debate que tratar, podéis dejármelo en los comentarios. Eso es todo por este vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo, chao.